Señal Oeste y Oeste Producciones presentan. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí de nuevo el programa Verso y Reverso de los Medios en la Señal Oeste. Quienes quieren comunicarse con nosotros, como siempre les decimos, pueden hacerlo a través de la página web www.morenosotv.com. Bueno, este es un programa organizado por la Comisión de Programas Alternativos de los Medios de Carta Abierta. Carta Abierta, que es un sistema político, un área política, un actor político de Argentina formado por académicos, artistas, intelectuales, etcétera, que se reúne de 15 en 15 días en la Biblioteca Nacional, que también tiene algunas comisiones, una de las cuales es la nuestra, y que este sábado acaba de dar lectura y editar en el diario Página 12 salió completa la carta número 12, que nos vamos a referir en algún momento del programa a los contenidos de esa carta, en particular al tema de la reforma de la Constitución, que es el que andaba dando vuelta en estos días en los comentarios de los diarios, que es uno de los temas en los cuales en principio se supone que se estaría reorganizando la oposición al gobierno de Cristina Kirchner. Otro tema que también ocupó esta semana no fue solo el de la reforma constitucional, sino el de la estatización, de la expropiación y estatización de la empresa Chicone, de la ex Chicone, por la cual el gobierno recupera el dominio de la producción directa de los billetes, que últimamente se estaban haciendo o en empresas privadas argentinas o brasileras. Bien, vamos a comentar algunas cosas al respecto, tenemos algún material. Volvemos enseguida con revisando las noticias, donde vamos a comentar algunas de las noticias más rebuscadas que encontramos en estos días en los diarios. Bueno, uno de los temas que ocupó la prensa en estos días fue algunas declaraciones que hizo Jorge Lanata en su programa de televisión de los domingos. El domingo de ayer, no, el anterior, se refirió a la provincia de Formosa. Bueno, Lanata en una época fue un periodista que más o menos encuadraba sus análisis en los contextos sociopolíticos, históricos, etcétera. No se dedica más ahora. Ahora se dedica a hacer denuncias fáciles y por lo general infundadas, destinadas a crear sospechas sobre lo que él quiere llamar la atención, que en el fondo es su opinión contraria al gobierno nacional. Por supuesto, como está alineado con los grandes monopolios de la prensa, sobre todo con Clarín, que ocupa todo su trabajo últimamente, porque trabaja en Radio Mitre, escribe en Página 12 y hace su programa de televisión en Canal 13. Bueno, se ha convertido en un excelente empleado del monopolio, siendo que él en el pasado era un crítico de ese monopolio. Este domingo pasado hizo un conjunto de afirmaciones sobre Formosa, absolutamente despreciativas, diciendo que era un ámbito de la corrupción, que era una vergüenza lo que pasaba en esa provincia, criticando a sus gobernantes, a sus organizaciones, a su sistema político, prácticamente a su justicia. Bien, no nos vamos a ocupar de todo lo que dijo, vamos a ocuparnos solo de una parte de lo que dijo. Dijo en Formosa, lo dice así, todo rotundo, contundente, como es él todo el tiempo, 4 de cada 10 mayores de 5 años nunca fue a la escuela. Está diciendo que el 80% de la población formoseña nunca fue a la escuela.
El número es increíble, siguió siendo, porque se mide gente de 5 años o más y lo que se verifica es si fueron a la escuela o no. Más o menos la población era de 400.000 personas. Y de paso dice, le mandamos un saludo a Filmus, que discutía el otro día el tema de los secundarios. Filmus, explíquenos mañana, si le dan permiso, cómo puede ser que en Formosa cada 4 de cada 10 no vayan al colegio, entre los mayores de 5 años. Y que el 83%, 8 de cada 10 mayores de edad, de 5 años, no terminaron la primaria. Estas son estadísticas oficiales de Formosa. Eso es lo que dijo la NAT. Hay un largo artículo que escribió Filmus y que se publicó en página 12 y tal vez en algún otro diario, donde con todo cuidado, respeto y mesura, el senador nacional le dice, mire, usted estuvo manejando datos falsos, inclusive le dice, seguramente su asistente no sabe recoger los datos o no sabe leer los del censo, porque no se pueden dar datos como usted está diciendo. Por ejemplo, dice Filmus, usted dice que el 83% de la población formoseña nunca fue a la escuela. Según los datos del censo 2010, la cantidad de mayores de 3 años que en Formosa nunca fueron a la escuela, mayores de 3 años, porque de los 4 ya se ingresa en jardín de infantes, es del 5,7% de la población. No, como usted dice, el 80% de la población. ¿Cómo puede haber una diferencia tan grande de los datos que los que da la NATA y los que da Filmus aquí basado en el censo? Entonces Filmus le explica con cuidado docente, digamos así, profesoral. Le dice, es cierto, hay 400.000 habitantes en Formosa, como usted dice. Asistieron a la escuela y no lo hacen más 286.000 de esos 400.000. O sea, personas que fueron a la escuela cuando eran chicos, hoy tienen 60, 40, 25, los años que sea, de esos 400.000 habitantes, 260.000 fueron a la escuela y hoy no van a la escuela. Y van a la escuela 184.000 estudiantes de todo tipo, primaria, secundaria, etc. Si usted suma entonces 286.000 que ya no van más a la escuela y 184.000 que están yendo ahora a la escuela, quedan solo 28.000 personas en Formosa que nunca fueron a la escuela. Fíjense ustedes, no puede hacer ni una cuenta el equipo de la NATA, suponiendo que las cuentas no las haga la NATA, ¿no? Ahora, otra comparación que la NATA no es capaz de hacer es agarrar ese mismo censo del 2010 y fijarse en el censo del 2001. En el censo del 2001, el número de personas que no habían asistido a la escuela en Formosa era el 10,5% de sus habitantes. Digamos que eran unos 40.000 en el 2001. Hoy son el 5,7%, 28.000. Quiere decir que en esta década se disminuyó en un 50% el número de personas que nunca asistió a la escuela. ¿Esto qué significa? Bueno, que crece el número de chicos que ingresa a la escuela y que entre las personas que viven es grande el número de personas que asistió a la escuela. Después, cuando se explica la idea de que no terminaron la primaria, donde él dice que el 80% de las personas no terminaron la primaria, y habla de los chicos de 5 a 11 años. Sí, la NATA dice que es el 83%. En cambio, lo que dice el censo es que el 98% de los niños entre 6 y 11 años están escolarizados. Quiere decir que casi el 100% de los chicos va a la escuela. Y que entre los que hoy tienen entre 15 y 18 años, el 87% terminó el primario. Y un poco más del 5% continúa cursando el primario. O sea que inclusive gente más de 11 años, más de 13 años que debía haber terminado el primario, algunos que no lo terminaron continúan, el 92% del 100% que tuvo que haber terminado el primario.
En el secundario, Filmus reconoce que el 46% de la población, según el censo, hasta 25 años, los chicos hasta 25 años, el 50%, el 46% terminó el secundario y el 46% no lo terminó. Este es un dato que hay que reconocer, es cierto, es bajo, pero recién hace 4 o 5 años que la Ley de Educación sancionó la obligatoriedad de la enseñanza secundaria. Por supuesto, en educación las cosas solo se consiguen en el largo plazo. ¿Por qué se creen ustedes que en Formosa el 90 y tanto por ciento de las personas fue a la escuela? Porque hay una ley, que es la ley 4912, la que se sancionó allá por 1800 y pico, que transformó a Argentina en un país de enseñanza escolar obligatoria, a diferencia de la mayor parte de los países del mundo, y por eso nosotros tenemos una historia de gente que fue a la escuela primaria. Algunos la terminaron, otros no la terminaron, pero es un país de fuerte escolarización, mucho mayor que cualquier otro país de América Latina, sin ninguna duda. Bien, vemos así entonces que, aún reconociendo situaciones que la que vive Formosa, por ejemplo, la tasa de analfabetismo de Formosa es del 4,1 por 1000, cuando el promedio de 4,1%, cuando en la media nacional es del 2%, quiere decir que está un poco más alto el nivel de analfabetismo en Formosa que en el resto del país, y que otras cuestiones podrían ser inclusive todavía desarrolladas. No se puede dejar de reconocer que la cuestión educativa en esa provincia está mucho mejor ahora que hace 10 años, está mucho mejor ahora que hace 20 años, etcétera, etcétera. Pero la Nata, en su afán de descaracterizar y desvirtuar las realizaciones y los aprendizajes y los desarrollos de las políticas en Argentina, comete esas, no les llamaría deslices, ¿no? Esas falsedades que a veces dudo de que no sean del todo intencionadas. Bueno, Perfil de este domingo escribe un artículo que dice: la lipotimia de Cristina Fernández de Kirchner. El título dice: esconde el gobierno un grave caso de estrés de la presidenta. Y después dice que tanto el gobierno como la empresa, como FLENI, que es el instituto donde se decía que iba a ser internada Cristina, desmintieron la noticia. Este diario la ratifica, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si pese a que el gobierno dijo que no, si pese a que en FLENI dijeron que nunca habían pedido lugar para internar a Cristina, etcétera, etcétera, ellos insistan en que lo ratifican. Como siempre hacemos, vamos a ver qué nos dicen en la noticia para explicarnos que nos ratifican. Entonces, ahí dice que Cristina tenía que viajar a Santa Cruz, a la localidad de Piedrabuena, y no fue a Santa Cruz. Eso ya se sabía. No fue porque había tenido un pico de presión baja, y por lo tanto los médicos le recomendaron que no fuera. Estamos discutiendo que el título dice: grave caso de estrés que se niega que está en situación de internación. Entonces dice, ¿quién fue a Piedrabuena? Fue Vudú. Y Vudú aprovechó con una banda de música del Regimiento de Graneros a Caballo para cantar Arde la Ciudad, que es un tema del grupo musical La Mancha de Rolando, etcétera, etcétera. Entonces, y después de cantar, dice Vudú, pidió cuidar este modelo y a la presidenta para que por muchos años más ella siga al frente de los argentinos. Entonces el diario interpreta, bueno, acá el vicepresidente está siguiendo el manual de los que están proponiendo la reforma constitucional. Entonces lo que dijo es, bueno, hay que cuidar al modelo y a la presidenta para que se haga la reforma. Pero dice este señor que se llama Fernando Oz, el que escribe, ¿no?, en el diario, pero también es posible, como ya sucedió en otras ocasiones, que el subconsciente lo haya traicionado al imputado vicepresidente. ¿Vudú se refería a la salud de Cristina? ¿Había algo que lo preocupaba además de la causa de la ex Chicone? Bueno, esa es la opinión, esa es el dato que da el diario para decir que ratifica la cuestión del estrés. Es la suposición de que tal vez Vudú, cuando dijo que Cristina siga por muchos años más, era su inconsciente que lo estaba traicionando porque él estaba preocupado por la enfermedad de Cristina. Así.
Créanme, estimados telespectadores, eso es lo que dice el diario para ratificar la insistencia en que la presidenta está en un grave estado de estrés. Bien, después el artículo insiste con que el director de Fleni rechazó eso, pero ellos dicen que, de todas maneras, no le creen a la secretaria de Fleni cuando les dijo que no había una reserva para eso. Entonces, como estamos viendo, la prensa, la Nata, el diario Perfil, etcétera, etcétera, siguen organizando las explicaciones que dan en base a puras falsedades, datos incorrectos, suposiciones, creencias, deseos. No se espera del periodismo que cuando tiene que opinar sobre las cosas lo haga con esa liviandad, con ese descuido, porque un periodista, cuando le está hablando a la gente a través de los medios, está construyendo subjetividad, está ayudando a preparar sentido, está instalando una cierta idea de las cosas, y no puede ser tan ignorante, tan descuidado o tan malintencionado que lo haga como en estos casos que estamos comentando. Bueno, volvemos enseguida con otras cuestiones de la prensa. Bueno, esta semana estalló de forma así explosiva en los canales de televisión, de los monopolios, en Clarín, en La Nación, una preocupación muy grande respecto a, en primer lugar, se referían a el levantamiento de las barreras de los countries. No sé si usted, amigo televidente, lo estuvo escuchando, seguro que pescó en la radio o en la televisión alguna noticia al respecto, ¿no? Eso fue durante 2 días. Y después evolucionó el debate por la cuestión de una ley que estaría por establecer expropiaciones de la propiedad privada y poniendo en riesgo a toda la población, a todos los dueños de las propiedades. Bien, ¿qué tenemos en verdad de todas estas dos cosas? Porque la ensalada que están produciendo los medios en torno a esto hace incomprensible la cuestión. Si no viene alguien, yo me voy a proponer a ver si puedo ordenar de qué se trata. En primer lugar, en la propuesta de reforma de la ley del Código Civil y Comercial que se está discutiendo en el Congreso, y eso es lo que comentó el diputado Rossi, que es el presidente de la legislatura, se está discutiendo esa ley que establece algunos controles, algunas ideas de cambio o de regulación sobre el modo en que se construyen estas áreas privadas, estos lugares de organización del espacio, como son los country, los barrios cerrados, etc. Entre lo que está en la reforma del código que se está charlando ahí, es la idea de darle una estructura jurídica a esos lugares, a esos countries o grupos cerrados, denominándolos conjuntos inmobiliarios, caracterizados como una propiedad horizontal especial. Y de alguna manera también, algo que se dice en esa normativa, que es tratar de que no se use el criterio de la bolilla negra. Porque el criterio de la bolilla negra, ¿cuál es en los country? Que los dueños de los country, los barrios cerrados, ellos aprueban o desaprueban el ingreso de personas al barrio cerrado si ellos no les gusta la persona que va a venir. O sea, transforman el country en una especie de lugar, de coto particular de interés de un grupo que, digamos, trata de elegir quién va a venir a vivir a su country, ¿no? Imagínense que en una casa de departamentos de la ciudad de Buenos Aires, del centro de Moreno, los dueños del consorcio operaran con la bolilla negra y dijeran: no, fulano no puede venir a vivir acá, impidamos que venga a vivir acá ese fulano. O sea, se preocupan por la propiedad privada, impidiendo que alguien que quiere ejercer su derecho a adquirir la propiedad privada lo ejerza.
Yo me recuerdo ahora este asunto de la bolilla negra, ¿no? Porque hay algunos casos, por ejemplo, en el fútbol internacional, en el Fluminense de Río de Janeiro, que fue el club brasilero que más demoró a aceptar el ingreso de futbolistas negros a sus equipos. Brasil era un país durante muchos años, hubo una discriminación muy fuerte para que en los clubes de primera división no jugaran negros. Utilizaban ese criterio de la bolilla negra, y para que no quedara marcado quién era el que se oponía a que un jugador negro ingresaba, ponían una bolsita donde todo el mundo colocaba una bolilla blanca o una bolilla negra. Bastaba que apareciera una bolilla negra en la bolsita, ese jugador no entraba y no se sabía quién era, quién se había opuesto a que ingresara ese jugador. Quiere decir que se mantenía en secreto la actitud discriminatoria de algún dirigente de fútbol. Y para los televidentes que no hayan leído todavía, les aconsejo leer la novela de Piñeiro, famosa novela de La viuda de los jueves, Las viudas de los jueves, que también fue una película bastante exitosa hace unos años en la Argentina, donde, si bien la novela es una novela de tipo policial, es una historia que tiene que ver con problemas, así, donde hay una muerte, bueno, una historia así de suspenso, toda ella se desarrolla en la vida en un country argentino. Y ahí, en esa novela, se describen absolutamente todos los comportamientos que se cuestionan o que son cuestionables en la vida de los country, ¿no? Por ejemplo, una persona que trabaja en un country, que es empleado de ese country, jardinero, trabajador de la construcción, empleado doméstico, no tiene servicio de transporte. Por lo tanto, todo su movimiento, desde la entrada al country hasta su salida del country, que a veces son kilómetros, lo tiene que hacer a pie. Fíjense ustedes la diferenciación social que construyen estos sistemas cerrados, casi como si fuesen ciudades de la Edad Media. O sea que no hay ninguna duda de que hay prácticas de utilización del suelo que pueden ser cuestionadas. Ahora bien, volviendo a lo que les estaba explicando, una cuestión es lo que dice el proyecto de Código Civil. Y otra cuestión es que hay un proyecto de ley que está en el Congreso que establece el ordenamiento territorial del país. Bueno, vamos a ver qué establece esa ley, que es lo que desespera a los grandes medios, que entonces dice: plan oficial facilita las expropiaciones, el marco que compromete a la propiedad privada. Esos son los títulos que podemos ver en La Nación, o podemos ver en Clarín, un título equivalente. El gobierno dio marcha atrás con el polémico proyecto para abrir los countries, porque lo que circulaba esos días, que lo que se quería hacer era facilitar que se levantaran las barreras de los countries para que ingresara cualquier persona a los countries. Eso es absolutamente falso, no está en discusión en ninguno de los dos proyectos, ni es lo que dijo el diputado Rossi. El diputado Rossi se refirió a que lo que había que hacer es construir una limitación a barreras arquitectónicas que se estaban desarrollando y en las cuales no había una actitud del Estado organizadora del uso del suelo para establecer que eso no suceda, que es distinto de levantar las barreras de seguridad que tienen los country, que es una propiedad privada. Ahora vamos a ver qué dice ese proyecto de ordenamiento territorial que tanto desespera a La Nación y a Clarín. Dice, en el artículo 15 habla la posibilidad de subdividir e imponer el uso de inmuebles privados declarados ociosos cuando la situación socioterritorial así lo requiera. Claro, eso tiene que ver con intervenir en la especulación inmobiliaria. Personas que compran terrenos y no los usan en la ciudad, especulando con hacer el negocio en el momento que les permitan hacer una propiedad alta o en el momento que eso valga mucho, y mientras tanto, socialmente esos territorios son necesarios. Les aviso que estos diarios que elogian a Brasil todo el tiempo, comparándolo con Argentina, que Brasil sancionó hace 10 años
el estatuto de la ciudad o estatuto da cidade. Ese estatuto autoriza a todos los prefectos, a todos los intendentes, a hacer uso de los terrenos vacíos que no estuviesen ocupados por más de 5 años y que no estuviesen en uso por esos propietarios, y darles un uso social de manera directa, con lo cual pueden intervenir en el desarrollo de sus municipios controlando la especulación. O sea, hay que subdividir si es socio un terreno, claro. Después dice, se establece la compra preferencial para el Estado cuando alguien quiere vender. ¿Cuál es el problema de que la compra preferencial sea para el Estado? Si el Estado va a comprar en precio de mercado y le va a desarrollar a ese suelo el uso social que necesite. Al contrario, la idea del interés colectivo debe predominar sobre el individual. En igualdad de condiciones, la preferencia por el Estado es correcta. Y otra cosa que les preocupa, y que ellos dicen, otra parte del artículo, habla de que el Estado quiere repartir las ganancias con los propietarios. Habla así, ¿no?, de participar en las ganancias en aquellos casos en que se hayan beneficiado por alguna decisión pública que dé un aumento del precio de la tierra. Pero esto es más viejo que el arquero, no sé. Hace más de 40 años que en el mundo se discute, en Argentina se aplica, inclusive en la ciudad de Buenos Aires se hace lo que se llama la contribución de mejoría. Por ejemplo, el subterráneo de Belgrano, toda la prolongación del subte de Belgrano que se hizo en la ciudad de Buenos Aires. Los impuestos que pagan las personas que viven hasta 100, 150 metros del subte son mayores de los que viven de 150 a 300 metros y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el valor de esas propiedades sube de manera sideral y desproporcionada cuando más cerca está del subte con el que está más lejos del subte. ¿Y quién invierte en el subte? Invierte el país, es una inversión nacional. Por lo tanto, hay una recuperación que tiene que hacer el Estado del valor de venta de los lotes que está dado por la inversión que hizo el Estado para que ese lote crezca y no de otra manera. Eso se llama contribución de mejoría. Entonces quiere decir que estamos en una situación donde por primera vez en muchos años hay un proyecto en la Cámara de Diputados donde se está tratando de organizar lo más posible el uso de suelo. El uso de suelo, el suelo es un recurso escaso en el país, en las ciudades. Por lo tanto, el uso de ese recurso necesita ser regulado. Y el Estado tiene, por supuesto, que intervenir de alguna manera, controlando la especulación inmobiliaria, controlando que no estén ociosos, sin que eso implique avanzar sobre la propiedad privada o impedir que los propietarios privados hagan lo que quieran con sus cuestiones. Otra cosa que les molesta, y para cerrar, que acá me avisan que estamos usando casi todo el tiempo, es que el articulado de esta ley de ordenamiento territorial establece que obligaría a quienes hagan un proceso de urbanización y uso del suelo a que el 10% de esa tierra la tienen que ceder para plazas, parques, calles, etc. Pero eso es más viejo que el mundo. En las ciudades, cualquier proceso de loteamiento que se haga necesita establecer las plazas, los lugares para los servicios públicos, para las calles, y eso tiene que ser cedido como tierra pública al Estado. Así debió haber sido siempre, y así no fue en muchos loteamientos, como sucede aquí en Moreno, donde muchos están todavía, después de haber sido engañados en aquellos periodos, tratando de ganar la propiedad. Bueno, como vemos aquí, hay toda una operación de prensa en torno a dos reformas que se están proyectando que implican en una mirada distinta de las ciudades, en la reducción del desequilibrio en la vida urbana y en la utilización más ordenada del suelo nacional, y eso está alarmando diciendo que va contra la propiedad privada, cuando en realidad lo que está haciendo es organizar esa propiedad privada de manera que sea lo mejor posible para su utilización pública. Bueno, volvemos después de los avisos.
En CCP lo mejor sos vos. Por eso los fines de semana te ofrecemos los mejores shows. Barras con personal altamente capacitado. La música de todos los tiempos. En seguridad contamos con personal preparado por Seguridad San Damián. Sala de primeros auxilios. Baños para discapacitados. Red fija contra incendio. Con personal especializado. Además, contamos con 9 salidas de emergencia para una mejor evacuación. CCP, la disco latina. En todo Buenos Aires, tu mejor opción. Alarmas Ionray, propiedad vigilada, monitoreo, 24 horas. Nuestro teléfono 0237-462-3649, Avenida Gaona 2186, Paso del Rey. Alarmas Ionray. Cambia tu casa, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar lo encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil. Acolchados, almohadones, sábanas en sartén de algodón de 400 hilos. Cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno. Teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. La trama de la noticia, ¿no? Cómo se organiza a veces un dato, cómo se organiza a veces un título. Ayer en Clarín, ayer domingo, titular a toda página de una encuesta de Management y Fin, que es una encuestadora privada que hace los trabajos para Clarín, donde dice que la adhesión de la población a Cristina ha caído y que ahora es más su imagen negativa que su imagen positiva, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto, cuando uno mira los datos que da esta encuestadora, está mostrando de que habría caída la imagen de aceptación de Cristina del 36% al 30%, en su imagen positiva, más positiva, porque hay otra que sería regular y hay otra que sería negativa. Digamos, están haciendo 3 mediciones, una de máxima, una de mínima y una media. Sin embargo, cuando hacen la comparación, yo no la tengo aquí para mostrarles, pero el cuadro comparativo, colocan la imagen negativa versus la positiva sin colocar la intermedia o la regular. De hecho, si se considerara la imagen positiva con la imagen regular sumadas, daría el 56 o 58%, que es la imagen positiva que están midiendo otras encuestadoras para Cristina. Pero bien, supongamos que aquí Clarín utiliza esa libertad de preguntar que tuvo esta encuestadora para conseguir tener una cifra aislada que le sirva para su título. Pero eso lo hace Clarín el día domingo, mientras que el sábado, cuando habla de la Sota, la nata, entonces dice que de la Sota tiene una imagen positiva del 70%. Porque es muy buena en un 30%, es buena en un 40% y sería un 30% el mala, ¿no? O sea, concretamente lo inverso de lo que hace al día siguiente con Cristina, que su imagen positiva muy buena era 30, la imagen buena era otros 20 y pico y la mala era 38, con el caso de la Sota la dan sumada y entonces
De la Sota tendría una imagen positiva de 70%. Esto es, suman para De la Sota lo que no suman para Cristina. Eso es bastante intencional, no cabe ninguna duda que el manejo de los números es curioso, ¿no? Ahora bien, vamos a ver otra encuesta que se publicó el domingo en otro diario, en Tiempo Argentino se publicó una encuesta que hizo Rubieri Asociados, donde preguntan directamente a la gente a quién votarían hoy para presidente. Entonces, con proyección de indecisos, en una primera encuesta Cristina tendría el 51% de los votos, Mauricio Macri el 20%, Wiener el 15% y así sucesivamente. Y en otra encuesta, en la que aparece De la Sota, que hasta ahí no estaba, en la primera no estaba De la Sota, en esta aparece De la Sota, Cristina saca el mismo 50,4%, Macri el 19%, Hermes Wiener el 15% y De la Sota el 5%. O sea que, concretamente, si hoy se votara, ¿qué es lo que está diciendo la gente? Que el 50% de la gente vota por Cristina. Quiere decir que eso que trata de ocultar ahí Clarín, poniendo el 25% de imagen promedio entre buena y mala, no queriendo sumarlo, concretamente en el momento de votar la gente lo pondría para Cristina. Pero bueno, eso lo están ocultando. Ese manejo de los números es continuo en las estadísticas y en los modos que utilizan los diarios. Por ejemplo, Clarín hace unos días publicó un artículo sobre inseguridad, donde dice el 36% de los porteños dice haber sufrido un delito en 2011. Entonces, esto está hecho por la Universidad Católica Argentina, por ese observatorio famoso que hace todos los datos sobre la cuestión social. Y este observatorio nos dice, miren, hace un año cuando le preguntamos a la gente en el 2010, el 32% contestó que había tenido un delito. Y ahora el 36% contestó que había tenido un delito. O sea, de ahí sacan la conclusión de que el delito creció. Es imposible sacar una conclusión de esa respuesta que dieron algunas personas, que a los preguntados les habría ocurrido algún delito en mayor proporción que a los que le habían preguntado en 2010. Lo que tendrían que decir es, entre las personas que les preguntamos, había algunas que sufrieron más delitos que en el 2010. Pero bueno, no quiero discutir este dato. Vamos a discutir el dato siguiente que dan. ¿Siente miedo por el delito? El miedo por el delito era 78% en el año 2010 y es el 80% ahora. Creció en 2% el miedo por el delito. Ahora, ¿qué es el miedo por el delito? El miedo por el delito es una sensación que se tiene de que a uno le pueden ocasionar algún delito, que uno puede ser víctima de delito. Esa es una sensación. ¿Qué es lo que influye en la sensación de miedo respecto al delito? Y bueno, influye en la sensación de miedo del delito lo que hace todo el tiempo la prensa, reproduciendo momento a momento, secuestro a secuestro, millones de veces por día, la misma noticia, de manera que siempre parezca que es una noticia nueva, cuando en realidad es la misma, y entonces la gente vive obsesionada de que el delito le va a ocurrir en cualquier momento y crece su miedo al delito. Entonces, realmente hay datos que son resultado de la propia acción de la prensa que no pueden ser considerados como datos importantes al momento de pensar lo que los datos están dando. Como siempre le decimos a los telespectadores, cuando vean las encuestas, cuando vean los resultados que aparecen en los diarios, tengan cuidado en no creer directamente, miren, si no son expertos, pregunten a algún amigo, el hijo de algún compañero que esté estudiando, algún vecino que conozca manejar los datos sociológicos, o cómo se hacen las encuestas, para que entonces tener una certeza de que esa encuesta está diciendo algo correcto, o sino que la pregunta está orientada a obtener el resultado que se busca, que es lo que muchas veces se está queriendo, ¿no? Bueno, unos comentarios rápidos. El otro día surgió el tema Bonelli en un discurso de la presidenta, porque resulta que Bonelli hizo una denuncia que después no pudo probar respecto a que el presidente de YPF, el director de YPF, habría renunciado,
la presidenta dijo que eso era una noticia falsa, y la presidenta aprovechó ese mismo discurso para decir que qué pasa con Bonelli, que parece que está produciendo servicios vía su familia a la propia YPF a la que él está defendiendo, porque ya se sabe que Repsol mereció siempre una gran defensa de Bonelli, y Bonelli está muy preocupado en estos momentos para tratar de probar que la empresa estatizada no va a llevar a buen puerto, no está todo el día encima de ese asunto. Y lo que la presidenta dijo es que al entrar en YPF encontraron que había 40 millones de pesos dedicados a la contratación de servicios periodísticos, de los cuales había 11 millones que las facturas eran por servicios periodísticos, pero que no estaba probado qué servicio periodístico era, y que 1 millón de esos 11 millones los había cobrado la esposa de Bonelli, con facturas que decían por servicios periodísticos. Bonelli salió a decir que eso no era cierto, que la mujer trabajaba de profesora en YPF, dejando en el aire cuál era el nombre de su socio, que no dijo, que era el que trabaja con la esposa de él. Ya sabemos que es una costumbre de las grandes empresas financiar a los periodistas amigos lateralmente, por actividades laterales. Por ejemplo, financiarle su programa en el cable o su programa en la radio, o financiar el trabajo de familiares como una manera de compensar la colaboración que le dan a esas empresas. Ya supimos de Alberto Fernández que mientras era representante del Estado en papel prensa, era asesor de papel prensa y cobraba un salario de papel prensa. Esas cosas no hemos sabido, ¿no? Bueno, la Nata agregó otras cosas también a su habitual rosario de sarcasmo. Fue acusar falsamente de que el deportista que ganó la medalla de oro en Londres, el argentino que ganó la medalla de oro en Londres, había tenido que vender su auto para viajar a Londres, cosa que él desmintió, el deportista, aclaró que él había sido totalmente financiado por el Estado, que estaba todo cubierto lo que había hecho. No lo volvimos a escuchar a la Nata, pese que a los gritos le gritaba a la presidenta: ¿dónde está la plata, señora presidenta?, después decir que él se había equivocado con el dato que había dado. Bueno, lo de Formosa ya lo hablamos. También llamó sicarios a los periodistas de Canal 7. Sicarios es una palabra que quiere decir asesino a sueldo, ¿no? O sea, él usa otras palabras como boludo, idiota, más comunes, pero de tanto en tanto se manda estos insultos absolutamente descalificadores, ¿no? Bien, volvemos enseguida con Ventana Abierta. Lubricantes Moreno. Queremos siempre brindarle lo mejor. Vendemos directo de petroleras lubricantes, grasas y aditivos recomendados por las automotrices. Filtros de aceites para autos nacionales e importados y de competición. Engrases de autos, camionetas, colectivos y camiones. En Avenida Victorica 733 Moreno. Teléfono 0237-462-6448. Lubricantes Moreno. Para su seguridad jurídica, Estudios Santinelli y Asociados. De lunes a viernes, de 15 a 18 horas. España 332, Moreno. Teléfono 0237-462-3259. Cambia tu casa, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar lo encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil. Acolchados, almohadones, sábanas en satel de algodón de 400 hilos. Cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Bueno, estos días tuvimos entre las noticias que publicaron los diarios, hace más o menos 15 días que esto está sucediendo, el reclamo de la provincia de Córdoba por una supuesta deuda que la nación tendría con ella, algo así de 4.000 millones de pesos, una cifra, bueno, puedo equivocarme en la cifra, pero es una cifra grande,
diciendo que es dinero que la Nación le debería a la provincia de Córdoba. Ahí el Estado Nacional, a través de ANSES, replicó sobre eso, están discutiendo eso en la Corte Suprema, pero lo que supimos a partir de eso, que lo que reclama la provincia de Córdoba sería una cantidad de dinero que la Nación le daría para que la provincia de Córdoba pueda pagarle a ciertos jubilados cordobeses los valores diferenciales de jubilaciones que son privilegiadas con relación a las civilizaciones del común de los argentinos, ¿no? Entonces, cuando se habla de jubilados cordobeses, cuando en realidad es el 16% de los jubilados cordobeses, porque el otro 84% de jubilados cordobeses son financiados por el ANSES, esto es por la Nación, o sea, el número mayor de jubilados cordobeses es financiado por el ANSES. Bien, acá hay una discusión que hay, en la cual la Nación dice que la diferencia que tiene que pagar Córdoba a sus jubilaciones de privilegio las tiene que conseguir de sus propios recursos. La Nación no puede sacar de sus recursos aquellos que le sirvan para pagarle una diferenciación en Córdoba, dejando de pagarle a otros jubilados del país lo que le tiene que pagar. Tiene que haber un equilibrio en eso. Bien, no importa. Hay una discusión por eso, y hay otra discusión en Córdoba entre los empleados estatales que hace más o menos 15 días se están discutiendo con el gobierno de Córdoba, con movilizaciones muy grandes, unas medidas restrictivas que hay en la legislación laboral de la ciudad y una diferenciación que tienen con relación a los salarios, etc. Incluso el otro día hubo una movilización muy importante, hubo una represión policial y hubo una manifestación que acabó con mucha violencia, con algunos lastimados, algunos detenidos, etcétera. Incidentes graves el jueves de la semana que viene, pasada. Córdoba, dice el diario Clarín, un ministro acusó a la Rosada de agitar la protesta. O sea, los trabajadores cordobeses del gobierno cordobés se movilizan contra la gobernación reclamando por sus derechos, pero el gobierno cordobés le reclama que el origen de esa revuelta social estaría hecho en la Rosada. O sea, por un lado reclama de la Rosada que le pague sus jubilaciones de privilegio a sus empleados, y por el otro lado acusa a la Rosada de ser la incitadora de los desmanes en esa movilización. Ahora bien, me quiero referir a una cosa más en particular sobre esto. ¿Qué es lo que dice la Nata sobre esta cuestión el día domingo? Esto que acabo de leer es el sábado. Cuando vamos a lo que dice la Nata, en un artículo que se llama, referido a De la Sota, como podemos saber ahí, hay un De la Sota compungido, muy jovencito en el dibujo, una sota guardada en la baraja presidencial. Es un artículo destinado a ensalzar la figura de la Sota. Entonces, bueno, ahí cuenta que determinados procesos personales se han interpuesto en la vida política de la Sota, la muerte de una hija joven, el accidente en el que murió su padre, una otra hija que fue operada de un glaucoma, que se está reponiendo, como diciendo, bueno, es un hombre, digamos, que la vida lo castiga. Bueno, no sé, me parece como a cualquiera lo castiga, ¿no? Porque a cualquiera de nosotros se nos muere un familiar, se nos enferma un ser querido, todo eso le pasa a todo el mundo, ¿eh? Pero para De la Sota, eso forma parte de las desdichas que operan sobre la historia del pobre De la Sota. Pero después dice, pero el mismo jueves, se está refiriendo a este jueves, al jueves de la movilización, el destino, escrito así con mayúscula, el destino le jugó otro truco. 7 policías y 15 manifestantes heridos en su provincia cuando se enfrentaron empleados estatales y policías alrededor de los tribunales en la capital cordobesa. O sea, él se preocupa de desvincular al gobierno de la Sota de la represión o de las causas de la movilización, diciendo que fue el destino el que le jugó le hizo la mala jugada, ¿no? Se esmeran estos periodistas en desdibujar las responsabilidades de aquellas personas que suponen pueden ser la oposición electoral a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, el mismo diario
Clarín el domingo. Macri salió a decir el viernes que prohibía el Eternauta en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. El Eternauta, por favor, el Eternauta, la historieta más importante de la historia gráfica argentina, mundialmente reconocida, publicada en otros idiomas, un ejemplo importantísimo de creación cultural. El Eternauta dijo que lo iba a prohibir. Al otro día, seguro alguien le avisó, escuchame, ¿cómo vas a censurar una obra de ese tipo, Macri? No podés decir eso, tenés que decir otra cosa, tenés que decir que te equivocaste. Entonces salió a decir que el problema, no, que él se había equivocado, que no era el Eternauta, sino el Nestornauta. ¿A qué se refería con el Nestornauta? No sé, porque él inventó la idea de que hay un Nestornauta, no hay un Nestornauta, hay una imagen del Eternauta con la cara de Néstor, pero eso no tiene nada que ver porque el juego que utiliza la cámpora se llama el Eternauta y está basado en las figuras gráficas del Eternauta, como la cámara puede mostrar aquí, cualquiera lo puede ver, que son dibujos sacados, y ahí en el círculo rojo dice el Eternauta. No hay ningún juego que se llama el Nestornauta, nadie lo usa, y sin embargo él salió a decir que era el Nestornauta. Bien, ¿qué dice Clarín al respecto? El jefe de gobierno se enredó y tuvo que salir a aclarar que no censura la historieta, ¿sí? O sea, De la Sota tiene un destino que le juega una mala pasada y Macri, pobrecito, él se enrieda cuando comete estos deslices verbales que son más bien expresión de una profunda incultura que no otra cosa. No sé cómo estamos de tiempo, creo que nos quedan unos minutitos. Bien, entonces yo me quería referir al final del programa al tema este de la reforma constitucional que está siendo discutido. Discutido no, está como dando vueltas ahí, rodando por los diarios. El gobierno no ha hecho ninguna expresión particular, ni Cristina, ni hay ninguna definición gubernamental al respecto. Hay sí un grupo que se ha formado de algunas organizaciones que proponen la reforma constitucional, pero que en esa reforma constitucional no proponen la cuestión de la reelección, sino son organizaciones que están a favor de que haya una nueva constitución en la Argentina. Yo particularmente opino que la constitución argentina tiene que ser nueva, que todos estos cambios que estamos haciendo tienen que ser asegurados, como está sucediendo en otros países de América Latina, que cuando avanzan en las transformaciones tienen que darle una constitución que proteja esas transformaciones y no mantener la constitución que fue la que produjo la responsabilidad de los hechos anteriores. Pero para cerrar el programa de hoy, voy a leer de la extensa carta que editó Carta Abierta ayer, los párrafos finales que están referidos a esta cuestión de la reforma constitucional, ¿no? Dice así: los pueblos y los gobiernos de Sudamérica son navíos en la tormenta que asumen la responsabilidad de rediseñar las magnas normas para que coincidan con los procesos de transformación que suceden en varios países de la región, viabilizando en algunas de esas experiencias populares la eventual continuidad democrática de liderazgos cuando estos aparecen como condición de esa inédita etapa regional. Esto configura un momento constitucional apropiado para ligar las transformaciones en curso y el andamiaje legal. No se trata de imponer normas, sectorizar gobiernos, arbitrar la causa propia en cuestiones de significación institucional, sino de pensar en forma completa el decurso de una historia. Si las formas más relevantes de los cambios deben ser protegidas, un armazón novedoso de normas debe legislar a una escala constitucional admisible y nueva las relaciones entre el Estado y la sociedad, entre la producción y el consumo, entre la economía y la política, entre la república y la nación, entre los derechos particulares y los derechos sociales. Como hablábamos recién de la ley esta de organización territorial y que permite la expropiación por utilidad pública. Es posible que no se resista a utilizar, sigo, la fácil calificación de nombrar el fenómeno este de Sudamérica como constituciones de última generación por la obviedad imperiosa de aparecer como nuevas. Pero conviene descubrir y destacar que lo que las distingue es tanto el proceso que las genera
como las definiciones con que se rediseñan las naciones. O sea, el método con que se hace la nueva Constitución y lo que contiene la nueva Constitución. Esas dos cuestiones son importantes. El proceso aquí que se desea es envolvente, popular, participativo. El mandato que se cuece es un intenso debate democrático y masivo, en algún caso entremezclado con innovaciones en las formas de representación. Un nuevo cuerpo normativo realizado y sostenido por un sujeto constituyente popular que debe establecer una barrera antineoliberal, reconocer la multiculturalidad, reconstruir la geometría del Estado, incluir nuevas formas de propiedad, el dominio nacional de los recursos naturales, el reconocimiento de la salud como derecho y la responsabilidad del Estado para ofrecer respuestas integrales a la salud de la población, el respeto a la heterogeneidad lingüística del territorio, las relaciones colaborativas entre sociedad y Estado, en suma, el reconocimiento de áreas que requieren un gran debate imprescindible. Como ustedes ven, acá hay una enumeración de muchísimos asuntos que es imprescindible colocar en la Constitución Nacional. Por último, dice la Carta, para cerrar, ¿cómo no reconocer que Argentina necesita una nueva constitución? El proceso de transformación en curso que en nuestro país reconfigura la nación es parte también del fenómeno que recorre Sudamérica. Y este fenómeno, sea que atraviese momentos de bonanza como de riesgo, merece una altura constitucional diferente. Esta es nuestra convicción y nuestro compromiso. Bueno, esas son nuestras ideas y nuestro compromiso sobre la reforma constitucional. Volvemos entonces el lunes que viene aquí a las 18 horas, verso y reverso de los medios. Hasta el lunes que viene.